Se bien, está así como que muy bien. Gloria a Dios. Gozoso de estar en la casa del Señor, amén. Gozoso de estar un día más reunidos en su nombre. Damos gracias al Señor por eso, un privilegio, un regalo gigantesco. El hecho de estar en la casa de Dios, recibiendo de sus enseñanzas, de su palabra, palabra que nos conforta, que nos llena de ánimo, que nos levanta, que nos ayuda a seguir adelante, amén. En medio de todo lo que podamos estar viviendo, está allí la palabra del Señor, siempre alertándonos, ayudándonos y levantándonos, amén. Vamos a tomar la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos, y vamos a orar al Señor para que sea Él quien dirija la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy, amén. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, amado Dios, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te damos honor y gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos vas a hablar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé la dirección el día de hoy, que nos ayude para que esta clase pueda penetrar nuestros oídos, penetrar nuestras mentes y haga un efecto consolador en cada uno de nosotros, un efecto transformador en cada uno de nosotros, pero que sea de verdad, Señor, que sea de verdad, Señor, un cambio en nuestras vidas. Necesitamos pensar distinto como tú piensas, Señor, que sea de verdad, porque tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Dice tu palabra que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Ese es el único que vive, hermano. Es el único que ha traspasado la muerte. Murió, resucitó y vive entre nosotros. El único ser. Amén. Que vive en medio de nosotros. Amén. Llegamos al mes de abril. El mes de abril, el mes de abril es muy hermoso. El mes de abril, el mes 4 del año. El mes de abril, en medio de tensiones, en medio de preocupaciones, en medio de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, situaciones no deseadas, un ambiente tenso que hemos tenido en marzo, no abril. Gloria a Dios. Pero en medio de todas esas circunstancias, todo ese ambiente que se desarrolla a nuestro alrededor, hemos tenido la ayuda oportuna de Dios. ¿Cuántos se lo creen? Amén. 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 En medio de todo eso que vivimos, hemos tenido su compañía. Amén, hermano. Silvia, Él ha estado con nosotros, acompañándonos. Amén, Rebeca. Él está con nosotros. Ha estado en medio de nosotros, acompañándonos, sustentándonos y ayudándonos cada día. ¿Cuántos son testigos de eso? Amén. Gloria al Señor. Que tiene las pilas puestas. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de hoy es el siguiente: la providencia de Dios. Hoy nosotros, la Iglesia de Cristo, necesitamos entender, pero lo necesitamos
necesitamos reflexionar. Necesitamos asimilar que Dios obra providencialmente en la vida de nosotros, en nuestro destino, aún en el destino de las naciones. La palabra providencia, repita conmigo, providencia. La palabra providencia, cuando la consultamos en los diccionarios, podemos encontrar significados como el que les menciono a continuación. Por ejemplo, dice que es una medida, eso en los diccionarios, no hemos llegado a la Biblia. Los diccionarios dicen que la providencia es una medida que se toma anticipadamente para lograr un fin, como una medida de previsión para lograr un fin. Otros diccionarios dicen que la providencia es una medida que se toma para prevenir o para remediar un daño futuro. Es decir, puede existir un daño, se toma una medida para prevenirlo, y si el daño existe, se toma una medida para remediarlo. Es algo así como una intervención en el momento en el cual hay una dificultad. ¿Amén? Por ejemplo, hace unos años, en el año 2013, si no me equivoco, se presentaba un problema a nivel nacional con los certificados médicos viales. ¿Ustedes saben cómo son los certificados médicos viales? ¿Cierto? Certificados que a uno le dan para conducir. ¿Cuál era el problema? No había material en el país y la parte logística, había un detalle allí con el colegio de médicos, que era el que emitía los certificados. El certificado tenía un tiempo de duración de 2 años. Resulta que mucha gente se le estaba venciendo el certificado y no había material, no había dónde sacarlo, y entonces ya la gente estaba entrando en inquietud porque el certificado lo tenía vencido. Si te paraba la policía por allí, te podían tener una multa. Entonces, ¿qué hizo el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre Venezolano? Emitió una providencia para que toda persona que tuviese un certificado médico vencido en ese momento, se le hacía una extensión de 3 años, y eso pasaba de 2 años a 5 años de vigencia. Se solucionó el problema del material, se solucionó el problema de la gente que ya tenía su certificado vencido, y después eso se convierte en ley, en reglamento, y a partir de ese momento ahora los certificados comienzan a tener 5 años de vigencia, y es más cómodo porque necesitas menos material, y entonces se emite esa providencia. ¿Vieron? Se presenta la situación y se emite la providencia que da una solución oportuna y a partir de allí se toma la previsión que a futuro el problema siga ocurriendo. Eso es el término providencia en lo que respecta a los diccionarios. Providencia a nivel legal. Hermana Lucinda, que es abogado, conocen lo que es providencia administrativa. ¿Ya? Son medidas allí que se toman oportunamente para evitar situaciones legales que pueden traer problemas. Hasta aquí más o menos podemos ver lo que es el significado de la palabra providencia. Pero nosotros estamos interesados, la iglesia, en descifrar ese concepto o aplicar ese concepto desde el punto de vista de la palabra de Dios. Amén. Y ciertamente la palabra providencia es una doctrina bíblica. La palabra providencia, la providencia es una doctrina bíblica, es decir, una enseñanza bíblica, que no está la palabra literalmente en la Biblia, pero su aplicación, su explicación, el significado de ella
la podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cómo el Señor, por medio de una providencia, trata con su pueblo y conduce a su pueblo a que cumpla con su propósito. Amén. Gloria a Dios. El significado de la palabra providencia nos dice que cuando lo aplicamos a la palabra de Dios, el Señor actúa soberanamente sobre toda su creación y actúa providencialmente, interviniendo en forma oportuna para solucionar los conflictos, los problemas, las situaciones que se presenten en nuestras vidas o las necesidades que tenemos en nuestras vidas. Incluso se puede valer de lo malo para sacar lo bueno. Y para profundizar en el tema, vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 50, la providencia de Dios. Génesis, capítulo 50. Versículo 14 al 22. Dice así la palabra de Dios. Génesis 50, el último capítulo del primer libro de la Biblia. Versículo del 14 al 20. ¿Estamos todos ubicados? Amén. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Qué hizo José mientras hablaba? Lloró. Esto a José debía haber sido muy fuerte para él, lo que le decían, porque José lloró. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y este versículo 20 quiero que lo subrayen, si tienen para subrayar. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Señor le dio la cura de años a José. Gloria a Dios. Dios en su providencia, mi hermano, esa intervención oportuna que Dios hace en los acontecimientos, va acomodando todas las cosas que van sucediendo, sean malas o sean buenas. Sean malas o sean buenas, Dios va acomodando todo de una manera soberana. Repita conmigo: soberana. Todo lo que sucede en el mundo, todo, absolutamente todo, se encuentra dentro del ámbito de la acción de Dios. Todo lo que sucede se encuentra dentro del ámbito de la acción de Dios. Todo está previsto por Él. Todo está sostenido por Él. Y es allí donde podemos ver, palpar, entender, percibir el gobierno y el poder
providencial de Dios. Providencia significa, como hemos visto hasta ahorita, previsión. Dios prevé ya que van a suceder cosas y Él interviene, ya Él sabe que va a intervenir. Hermanos, por eso al principio cuando oramos, le oraba al Señor que nos diera entendimiento, porque esto hay que asimilarlo con mucha calma, sin poner nuestros problemas por encima de la enseñanza, sino la enseñanza por encima del problema que tengamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. La providencia podemos verla en la manera como Dios guía y dirige todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. La providencia no es la voluntad de Dios. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la providencia de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dios quiere que suceda lo mejor para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. En cambio, la providencia, aun cuando no suceda lo que Dios quiere para nosotros, porque nosotros decidimos otra cosa y nos pasa algo trágico, terrible, que no está bien, la providencia actúa y aún en la tragedia, en lo terrible, el Señor interviene y te saca de allí. Amén. Amén. Por eso es que no es la voluntad. La voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En cambio, la providencia interviene aún en las circunstancias difíciles y trágicas y te saca de allí. Interviene de una manera y convierte eso malo, eso trágico, lo convierte en bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Hasta aquí estamos? ¿Claro? Gloria a Dios. Entonces, una cosa es la voluntad. Entonces, tenemos la costumbre de decir, yo hice algo malo, busqué hacer algo malo, me quise apartar y quise hacer desastre, y después digo, no, es que esa es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero Dios en su providencia, decidí yo por el desastre, el Señor en su providencia intervino, fue, agarró y nos rescató y nos trajo nuevamente al redil. Amén. 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 Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. La providencia es capaz de convertir a uno trágico, dañino y maligno, lo convierte en bendición para nuestras vidas. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se traduce eso? Nos pueden suceder cosas no deseadas. ¿A cuántos les han sucedido cosas no deseadas? Y aún allí el Señor en su providencia interviene y convierte eso no deseado en una bendición para nuestras vidas. Por ejemplo, esta semana yo hablaba con un hermano que está fuera del país y él me decía que conoció a una chica, una muchacha cristiana, y esta muchacha desarrolló una enfermedad aún no diagnosticada que se le fue paralizando el cuerpo. Pero esta muchacha, la gente cuando se le acerca, le habla como por señas y lento porque la ven en una silla de ruedas postrada y piensa que la muchacha no entiende lo que le están hablando. Y resulta que ella le dice a mi hermano que me comentó de este caso, que ella tiene su habilidad mental intacta y de hecho puede escribir mensajes de texto. Pero todo lo demás del cuerpo está paralizado. Y ella le decía, entonces la enseñanza era que ella le decía en ese mensaje a mi hermano que ella estaba agradecida del Señor y que estaba feliz, porque en medio de la situación de enfermedad tan terrible que tenía aún no diagnosticada, el Señor aún la sostenía con una habilidad mental, una situación cognitiva y una fuerza en sus manos para, aunque sea, escribir mensajes. Esa es la providencia de Dios. Amén. Amén. Así que en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de la frustración, en medio del diagnóstico de la enfermedad, Dios está actuando en nuestras vidas por medio de su providencia. En medio de el vivir en Venezuela,
en medio de vivir en un país que ustedes saben cómo está, Dios está actuando en su providencia en nuestras vidas. Por eso les decía en la oración inicial, hay que entender la clase del día de hoy bien, para poder nosotros reflexionar cómo Dios interviene. Y no es que Dios esté en silencio y que Dios nos tiene abandonado y que Dios no es eso. Su gobierno providencial está actuando hoy, aquí hoy, en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es cuestión de entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por ejemplo, Job lo entendía. Ustedes conocieron quién fue Job, ¿verdad? Perdió un gentío. O sea, Job no fue que se le fue el hijo para allá para Alaska, o se le fue el esposo para... No, Job se le murió todo el mundo. Perdió propiedades, perdió todo Job. Y él entendía el poder providencial de Dios. Y la palabra nos demuestra que él lo entendía muy bien. Leemos en el libro de Job, capítulo 10, versículo del 8 al 12, que dice lo siguiente. Fíjense lo que dice Job. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Es decir, él está diciendo que ya Dios, antes de que él naciera, ya lo estaba planificando a él como persona. Y entonces le dice, y tú luego vuelves y me desechas y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Ese es Job hablando con el Señor. Pero ya Job ya ha vivido una tragedia terrible en su vida. Y entonces le dice, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. O sea, no me formaste, no me hiciste, no me creaste. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Es decir, Job está dando a entender de que el Señor desde antes ya lo había planificado todo con respecto a él. Y aquí viene la demostración de que Job entendía el gobierno y el poder providencial de Dios cuando dice en el versículo 12, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu y tu cuidado guardó mi vida, dicen otras versiones. Es decir, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de todo el sufrimiento que he tenido, vida y misericordia me has concedido y guardaste mi vida, guardaste mi espíritu. Job entendía la providencia de Dios. Entendía que en medio de la tragedia Dios le había guardado, y en medio de la tragedia y el dolor Dios le había ayudado a mantener su vida. Se murió esposa, se murió hijo, perdió el ganado, pero Dios en medio de todo el desastre, de toda la tragedia, dice Job con seguridad, vida y misericordia tuviste de mí. Y guardaste mi vida y guardaste mi espíritu. Hasta hoy el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Hasta hoy el Señor ha guardado nuestra vida y nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios está presente. Está activo en el mundo. No solamente en lo físico. Cuando ves la montaña, cuando vemos allí el árbol, por ejemplo, aquí lo podemos ver, una sequía terrible, pero hay un árbol con unas flores rosadas hermosas. Ese es el Señor, dándole orden a la creación, dándole orden, por ejemplo, a la mata de ciruela, que en medio de la sequía, ella necesita una lluvia temprana para florecer, y después la primera lluvia del invierno para echar su ciruela. ¿Y quién hace eso? ¿Lo hace un científico? ¿Quién lo hace? ¿O Dios está concentrado en las matas de manzana allá del sur de la América? No, Él tiene sus ojos puestos sobre nuestra nación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él habla permanentemente a la humanidad, está hablando permanentemente a nosotros, está hablando permanentemente a usted y a mí a través de su creación, en el Espíritu, internamente, a través de su Santo Espíritu nos está hablando constantemente, no está callado Dios. Quiere guiarnos, quiere sustentarnos, quiere ayudarnos,
quiere llevar a cabo sus propósitos en nosotros. Quiere llamar nuestra atención con todo lo que hace a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos afligidos pensando que Dios se olvidó de nosotros. Pensando que ya no hay remedio, ya esto no sirve, ya se acabó todo. Y está Dios por todos lados hablándonos por medio de su gobierno providencial, interviniendo en la tragedia, interviniendo en el momento del dolor, interviniendo en el momento de la escasez, interviniendo en el momento en el cual hay una paga en la casa, interviniendo en el momento en que no hay nada. Él está allí interviniendo, sustentando nuestras vidas. Amén. Todos los eventos que suceden a nuestro alrededor están enmarcados dentro de la providencia de Dios. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor van a obrar en favor de nosotros, de usted y de mí. Amén. Amén. Nuestro precioso Dios ya lo determinó. Esto no es que el Señor está distraído y está pasando esto en Venezuela y él se distrajo. Está pendiente ya de bendecir, está bendiciendo Australia, está bendiciendo allá el mar Mediterráneo. Y Venezuela se le olvidó. No, sus ojos están puestos sobre nuestra nación. Están puestos sobre cada uno de nosotros. Porque Él sabe que aún en medio de la crisis, del dolor, de la tragedia, del sufrimiento, Él sabe cómo intervenir y cómo hacerlo y cómo ayudarnos y cómo sustentarnos, y va a sacar mejor persona de nosotros a medida que podamos vivir y resistir el momento difícil. De eso se trata la providencia, de intervenir en el momento oportuno y solucionar un problema a futuro. Amén. Y la historia de José, que acabamos de leer, nos demuestra ese poder providencial de Dios. A José no le fue fácil. No le fue nada fácil a José. Un hombre que amaba al Señor. Un muchacho de mucha sensibilidad espiritual. José el soñador, como muchos lo conocen. El de la túnica de colores. Una túnica en señal del gran amor que tenía su padre por él, o de la preferencia que tenía su padre por él, su padre Jacob. Pero a José le toca vivir una experiencia muy desagradable. Sus mismos hermanos de sangre le quitan la túnica, lo llegaron a odiar, lo traicionaron, le hacen vivir una amarga experiencia. Lo traicionaron los más cercanos. No lo traicionó el vecino, no lo traicionó el compañero de trabajo, no lo traicionó el conocido, el amigo, lo traicionó su familia, sus hermanos, lo único que él tenía a su alrededor. Eso lo encontramos en Génesis 37, no lo busquen. Esta es una historia bastante larga que ocupa como 14, 15 capítulos del libro de Génesis. ¿Y ustedes creen que todo lo que le pasó a José tomó por sorpresa al Señor? ¿Tomó por sorpresa al Señor? No le tomó por sorpresa, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Díganle a su vecino que tiene al lado: a Dios no le toma nada por sorpresa. A Dios no se le escapa nada. Al Señor no se le escapa nada. Amén. Pero de igual manera a José le tocó vivir una muy amarga experiencia: la traición de sus más cercanos. José tenía un puesto privilegiado y otro día José no tenía nada. Tenía un puesto privilegiado dentro de su familia, delante de sus hermanos, delante de su padre, pero un día José se encuentra sin nada, en una cisterna. El panorama le cambió a José de la noche a la mañana. ¿A cuánto les ha cambiado el panorama de la noche a la mañana? Un día tienes mucho y
Y otro día, ¿qué pasó? Le cambió el panorama así a José de un día para otro. Y creo que actualmente eso nos pasa a muchos. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿en qué país estoy viviendo ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hijo que creció y ahora ese cambio, esa conducta, esa actitud? ¿Qué pasó con la calidad de vida que tenía yo antes? ¿O qué pasó si antes de poder alimentar bien ahora no puedo hacerlo? En estos días escuchaba a unos abuelos que hablaban y decían: mi casa estaba llena de hijos y de nietos, todos emigraron y ahora estamos los dos solitos en una casa gigante. Les cambió todo así, de un día para otro. Mi estimado hermano, es allí donde se manifiesta el poder providencial de Dios. Cuando de repente ves que como que lo que tenías no lo tienes, es allí donde interviene Dios con su poder providencial y hace su obra para bendición de nosotros. Amén. Dice Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La mano de Dios no se ha cortado. A veces pensamos que lo perdimos todo. No lo hemos perdido todo. Tenemos al Señor. Y dice la palabra que su mano no se ha cortado para bendecirnos y para ayudarnos. Amén. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia, en medio de la escasez y en medio de todo lo que nos falte, tenemos al Señor que dice que es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Allí estuvo José en Egipto, sin ninguno de sus familiares. Ahora le toca estar en un sitio donde hay idolatría, donde hay perversidad, donde hay indiferencia a Dios, donde hay maldad. Y allí se mantuvo José, porque sabía que en medio del dolor que él estaba viviendo, en medio del duelo por la pérdida de contacto con sus hermanos y de la traición de su familia, él sabía que el Señor estaba con él en medio del dolor. Él sabía que el Señor estaba con él en medio del sufrimiento y de todo lo que había perdido. Y por eso cuando él estaba en Egipto, con todo lo que tenía alrededor, idolatría, perversidad, maldad, desastre sexual y todo lo que había, él decidió permanecer fiel al Señor porque sabía que Dios estaba con él. Y en su poder providencial, él sabía que Dios iba a intervenir en el momento preciso. Amén. Pero ahora entonces resulta que José comienza a hallar gracia delante de ese hombre que lo compra, llamado Potifar. Pero viene la mujer y le pone el ojo a José. Se enamora de José, le tiende una trampa a José. Y ahora José cae en la cárcel. Dice por allí, el muchacho que lloró, y la mamá que lo pellizca. y la mamá que lo pellizca. Pero José sabía que Dios era su ayuda oportuna. José sabía que el Señor algo iba a hacer en su vida. Y la calamidad no es solamente la traición de su familia, ahora resulta que lo ponen mal con esa persona que había depositado su confianza en él y lo acusan de algo que no hizo y lo meten en la cárcel. Hermano, no fue cualquier cosa la que vio este muchacho. No era cualquier cosa. Pero él sabía que Dios en su providencia iba a actuar en el momento oportuno, porque José también entendía la providencia de Dios. Amén. Entonces a José le pasa eso como cuando nos pasa a nosotros algo y decimos, pero no dejo de salir en una y entré en otra. ¿A usted no le ha pasado? No se acaba un problema para que venga el otro problema encima. Hermano, ese problema es chiquito en comparación con el de José. Y otros dicen por allí, me imagino que ninguno de nosotros lo dirá, pero otros dicen por allí, estoy salado.
qué mala suerte tengo. No salgo de una. No salgo de una. Eso pasaba en José, pero José entendía que Dios en su providencia iba a actuar de una manera contundente y tenía un plan. Ya lo había planificado con anticipación. Iba a intervenir en el momento oportuno para bendecir su vida y de hecho bendecir la vida de quienes lo rodeaban. Amén. Pero entonces ahora José está en la cárcel, el Señor le visita en la cárcel y ahora José interpreta sueños. Y ahora José tiene sueños reveladores. Y ahora la fama de José comienza a rodar. Y esta fama llega a Faraón. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Pero resulta que en medio de la calamidad, el poder providencial de Dios permite que José gane gracia en los ojos de Faraón. Y ahora Faraón pone a José como el segundo al mando. El gobierno providencial de Dios. El poder providencial de Dios intervino en la cárcel, intervino cuando estaba en la cisterna, intervino en todo momento para ayudar y sacar a José de las circunstancias, pero en función de un beneficio y una bendición personal y de quienes le rodeaban. Inicialmente a José lo desecharon, lo echaron en un pozo, lo vendieron como un esclavo, lo meten en una cárcel acusado de violar a la mujer de Potifar, el que lo había comprado. Dios lo visita en ese momento oscuro de este muchacho en la cárcel, triste, hermano, como ser humano triste, por toda la calamidad que se le venía a José encima. Pero el Señor le da habilidades en medio de la calamidad, la providencia de Dios. Y levanta a José y lo ponen como segundo al mando. El hombre más poderoso después de Faraón sobre la tierra. ¿Qué estaba operando en la vida de José? ¿Qué estaba operando en la vida de José? ¿Qué está operando en su vida hoy día? ¿Le falta algún medicamento? ¿Tiene algún dolor? ¿Tiene alguna enfermedad, alguna preocupación? Y Dios no está al tanto de su situación. ¿Está o no está? ¿Está al tanto de su necesidad? Y Dios le está sosteniendo. Dios le está sustentando. Le está dando la fuerza. Esa es la providencia de Dios. Amén. A nosotros nos suceden las mismas cosas. Muchas cosas. Personalmente, familiarmente. En nuestro país suceden muchas cosas actualmente. Y no vemos los resultados ahorita. Lo que queremos ver no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Porque es Dios quien determina cuándo va a actuar de la manera como va a actuar, cuando Él desea actuar y para nuestro beneficio. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, esa palabra toda da como un golpecito, ¿verdad? Todas. Llanto, todas. Falta el zapato, todas. Desilusión, todas. Engaño, todas. Todas las cosas le ayudan a bien. Cáncer, diabetes, hermanos, dicen todas. Y si dicen todas, es todas. Ese evangelio no se predica en muchas partes, porque esa es la vivencia del evangelio. Cuando entendemos nosotros que en medio de la crisis allí está el Señor obrando, ayudándonos y sustentándonos. Amén. Amén. Pasa el tiempo de toda esta historia y aterrizamos en el capítulo 50 que acabamos de leer. ¿Sí? Se reúnen los hijos de Jacob, hermanos de José, se reconcilian con José. Y bueno, no voy a profundizar en la historia porque es muy larga.
Pero resulta que pasa el tiempo y ahora fallece Jacob, que es el padre de José. Y por un compromiso, una solicitud que hizo su mismo padre, cuando Jacob fallece, él pide que se le dé sepultura en Judea. Ellos estaban en Egipto. Recuerden que José estaba con un puesto de autoridad en Egipto. Ellos se van a Judea a enterrar a su padre por solicitud de su padre Jacob. Pero ahora llegó el momento en que, me imagino que están todos allá alrededor del hueco, enterraron al hombre. Y ahora los hermanos José dicen, ¿qué hacemos? O nos quedamos aquí en Judea, donde hay miseria, donde hay desastre, donde no hay hambruna, donde no hay nada. O vamos a donde José a pedirle ayuda a José. Pero si le pedimos ayuda a José, recordamos lo que le hicimos. ¿Qué le hicimos? Lo traicionamos, lo vendimos, lo dimos por muerto. Y este hombre, como es el segundo después de Faraón, lo primero que va a hacer es cortarnos la cabeza. Porque ellos no entendían el gobierno y el poder providencial de Dios. En cambio, José sí lo entendía. Amén. Tenían temor. Y dice la Biblia en el versículo 19, y le respondió José, porque ellos le dicen, ¿será que nos vamos allá donde está José? Porque José, oye, está estable, José tiene una condición y nos pudiera ayudar, pero nosotros se le hicimos, y se le hicimos fea, fuerte. Se acabamos de José, y estaban con esa incertidumbre, ¿será que nos regresamos? ¿Será que, cómo hacemos? Si nos vamos con él, seguramente nos corta la cabeza. Si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. ¿Qué hacemos? Entonces ellos hablan, estos hombres deciden arrepentirse, deciden ir ante José y pedir perdón, y deciden decirle a José que su padre había dicho que, oye, que se perdonara. Y le dice a José lo siguiente: ustedes me hicieron mal, me hicieron mucho daño, pero Dios convirtió ese mal, esos momentos difíciles, esos momentos de sufrimiento por la traición, esos momentos oscuros en la cárcel, esa acusación allí de mentira, ese dolor allí en la cárcel, todo eso el Señor, yo lo viví, pero el Señor todo eso lo convirtió en bendición para mí, para ustedes y para todos los que están aquí. La providencia de Dios. Hermano, está sufriendo, está llorando. Su amada lo sabe, ¿verdad? Su camita lo sabe, ¿verdad? Su habitación lo sabe, ¿verdad? Esas lágrimas Dios las va a convertir en lágrimas de alegría. Esas lágrimas Dios las va a revertir por su providencia en bendición para nuestras vidas. Pero Él lo va a hacer. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios se vale hasta de nuestros errores, porque lo que hicieron estos muchachos fue un grave error con su hermano. Y Dios se vale hasta de nuestros errores, hasta de nuestras metidas de pata, porque mire que metemos la pata, ¿o no? Dios se vale de nuestros errores aún para Él intervenir y decirnos: yo estoy presente en tu vida, soy tu Dios, te voy a ayudar. Y esa es la providencia de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Dios se vale hasta de nuestros errores para bendecir nuestras vidas. Se vale de cualquier situación trágica. Dios se está valiendo del sufrimiento que tenemos los venezolanos. No es porque soy Dios cruel, es porque allí nos está enseñando muchas cosas que nos cuesta. Pero se está valiendo aún de eso para bendecir a su pueblo venezolano, para ayudarnos a salir adelante. ¿Lo entendemos? ¿Es fácil entenderlo? ¿Es fácil entenderlo? Vamos a ser sinceros. ¿Es fácil entenderlo?
No es fácil entenderlo. Pero aún del sufrimiento, Dios se vale para enseñarnos. Él está presente. Sus ojos están puestos sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre los que están aquí, sobre los que están afuera, sobre nuestra nación. Sus ojos están puestos. Él está presente, el Dios de la providencia. Amén. No importa que nos hayamos equivocado. Sí, nos hemos equivocado. Sí, bastante. Pero levantémonos, hermanos, con fuerza. Y vayamos al Señor como estos hombres fueron delante de José. Y fueron y se arrepintieron y pidieron perdón. Porque el Señor con esa historia lo que quiere es enseñarnos que si nosotros vamos delante del trono de la gracia, vamos a hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Amén. Amén. Y el Señor ahora nos dice, no tengan miedo, como le dice José a sus hermanos en el versículo 21. No tengan miedo, yo los sustentaré. Y los consoló y le habló al corazón. El Señor hoy está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo, no tengamos miedo. ¿Qué va a pasar esto? No tengamos miedo. ¿Qué va a pasar? No tengamos miedo. Él nos va a consolar. Él nos va a sustentar. Él nos va a ayudar. Está hablando a tu corazón y al mío en esta mañana. Yo no estoy hablando palabras de hombre, estoy hablando lo que dice la Biblia. Esa Biblia que levantamos como una espada y dijimos, Señor, es tu palabra, enséñanos, aconséjanos, consuélanos y susténtanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aún en medio de la circunstancia difícil y terrible, miseria y dolor, el Señor, su propósito, nadie se lo va a entorpecer. Qué difícil le tocó a José, pero el Señor tenía un plan, y ese plan era con un hombre, con sus hermanos y con una nación entera. ¿Lo cumplió? ¿Lo cumplió? ¿Lo va a cumplir con tu vida? ¿Lo va a cumplir con su vida, hermana Isabel? ¿Lo va a cumplir contigo, Evelyn? ¿Lo va a cumplir con usted, hermana Janet? ¿Lo va a cumplir con cada uno de nosotros? Así pataleemos, así demos un paso atrás y medio adelante, así hagamos lo que hagamos, el Señor de alguna manera se va a valer para hacer su propósito en nuestras vidas. Y para eso Él tiene su poder providencial en la mano y Él sabe cuándo actuar y cómo actuar y en qué momento hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Así alguien haya planeado algo en nuestra contra, así alguien o algo haya planeado mal para nosotros, Él tiene planes de bien para nosotros. José reconforta a sus hermanos con ternura y con amor después de haber recibido su rechazo, y así es el Señor con nosotros. Después de haberlo rechazado, después de haber desestimado sus consejos, después de haber aborrecido su palabra, después de despreciar su consejo, el Señor igualmente con su providencia nos toma en su brazo, nos consuela, nos levanta y nos alienta y nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios interviene oportunamente en nuestras vidas, en la vida de los individuos, en el transcurso y en la historia de las naciones. Dios interviene oportunamente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero hermano, pero parece que su vida no es mi vida, en todas las vidas. Porque el Dios creador es Dios soberano. Amén. Amén. Dice Jeremías 29, 11 al 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo me pregunto, ¿será que Dios es mentiroso? ¿Será que Él es mentiroso? Él dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, pero tiene un problema. Pero tiene pensamientos de bien para nosotros, pero no soporta la situación, pero tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz. Es difícil entender. ¿O es fácil?
La única manera en que Dios pudo ser instrumento para que Dios aplique su providencia sobre él y sobre todos los alrededor fue doblegándose José ante el Señor. Él aceptó la represalia. Él aceptó todo lo que tuvo que vivir. Y quizás no lo aceptó diciendo, ay, gloria a Dios, tiene la cárcel, gloria a Dios, estoy feliz porque tiene la cárcel. Hizo una marcha estoy feliz porque no, ese lloró. Ese se lamentó. Pero en medio del llanto, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la lágrima, él sabía que Dios iba a intervenir. Y sabía porque esperó. Y el Señor lo hizo. Amén. 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 Dios no está de brazos cruzados, hermanos. Y a veces creemos que Dios está de brazos cruzados. Dios no está de brazos cruzados por ese problema que tienes en tu vida, que tenemos en nuestra vida. Dios no está de brazos cruzados por esa situación de debilidad que tenemos en nuestras vidas. Dios no está de brazos cruzados por esa dependencia que hay por allí escondida en la vida de algunos de nosotros. Dios no está de brazos cruzados por ese problema que tenemos en nuestras casas, por esa escasez, esa falta de dinero en la casa donde no hay para comprar comida. Dios no está de brazos cruzados. Algo está haciendo Dios. Y los hombres y mujeres de fe debemos entender lo que así es, que es de esa manera. Porque si no, entonces estamos echando a espalda la palabra de Dios. Si no, no estamos creyendo a la palabra, estamos solamente jugando a un evangelio irreal. Amén. Amén. La providencia de Dios actúa en misericordia y en gracia. Yo pensaba estos días que preparaba la clase y yo decía, esta clase, bueno, Dios la puso en el momento oportuno, pero yo tenía que haberla preparado yo, Juan Carlos Reyes, no entienden ustedes ninguno, yo. Tenía que prepararla en esos 2 días de apagón que tuvimos, donde no había agua en nuestras casas ni para bañarnos mucho. Allí en ese momento es que hay que reflexionar acerca del gobierno providencial de Dios. En ese momento del duelo, cuando le matan a un hijo, una hermana, allí actúa el gobierno providencial de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos fácilmente? No lo entendemos fácilmente. Yo pensaba en nuestro país, que por ahí había en estos días un arcoíris hermoso que atravesó toda la ciudad de Maracay. Yo venía por la avenida y se veía el arcoíris que atravesaba toda la ciudad y los medios reseñaban. Un arcoíris hermoso, señal del pacto de Dios con su creación. Dios está aquí en medio de nosotros. Dios no está distraído. Dios no está de brazos cruzados por lo que sucede en nuestro país. Dios me agarró y dijo, bueno, vamos a dejar Venezuela un ratico sola allá y me voy allá a bendecir a Sydney, Australia. A bendecir allá el desarrollo tecnológico de los países chinos. Voy a bendecir allá el mar Mediterráneo. Voy a bendecir allá Italia, Gran Bretaña. Venezuela no importa más, ahora allí escondido un ratico y no voy a distraer de Venezuela. ¿Usted cree que Dios actúa de esa manera? No. Voy a bendecir allá a Estados Unidos, a Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela no importa. No, hermano. No. Aquí es donde el poder de Dios se hace manifiesto. En medio del dolor, en medio de la situación que estamos viviendo, es donde el poder de Dios se hace manifiesto. Y donde debemos agarrarnos duro, pero donde el poder de Dios se hace manifiesto. Y actúa oportunamente, interviene oportunamente para bendecir nuestras vidas. Amén. Amén. En su providencia, Él puede hacer que la herida y la frustración se conviertan en celebración. En su providencia, Él puede hacer que el dolor se convierta en esperanza.
En su providencia Él puede hacer que lo malo se convierta en bueno. Dice Génesis 28:15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dispone y gobierna toda criatura y toda nación. Por encima de todo gobierno humano, por encima de toda voluntad humana, gobierna todo. Allí estuvo con José, allí está con usted y conmigo, allí está en medio de nosotros, allí está cuando corren lágrimas por la mejilla, allí está el Señor. Cuando la preocupación nos invade, nos da insomnio, no podemos dormir, allí está el Señor. Allí está el Señor cuando pasa el tiempo y vemos que el problema no tiene solución. Allí está el Señor. Encaminando y convirtiendo lo malo en bueno. Como dijo José, todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo convirtió en bendición para mí y para ustedes y para toda la nación. Amén. 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 Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo se activa esa providencia? Creo que lo primero que podemos ver es que José en su corazón no anidó rencor. José en su corazón perdonó. ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces cuando nos traicionan? ¿Qué pasa? Endurecemos. ¿Y usted cree que si endurecemos puede actuar allí el poder de Dios? José aflojó. Y aunque se recordaba, porque no tenía amnesia, él tenía que recordar todo lo que le hicieron, pero él decidió perdonar. Él decidió dejar a un lado, a pesar de que todo lo que vivió José era producto de lo que hicieron sus hermanos, porque si sus hermanos no hubiesen traicionado, José no hubiese ido a la cárcel, ¿o sí? Si su hermano no hubiese traicionado, no hubiesen pasado muchas cosas a José dentro de esa cárcel. Pero de igual manera, él decidió perdonar, decidió aflojar, decidió ponerse en manos del Señor y no anidar en su corazón nada. Decidió perdonar a sus hermanos. Decidió creerle a Dios y decirle al Señor, Señor, aunque viví esto, aunque viví lo otro, aunque sufrí lo que sufrí, aunque me tocó padecer lo que tuve que padecer, Señor, tú tenías un propósito en medio de esto y eso se ha convertido en bendición para mi vida y aún para ellos que me traicionaron. Amén. Cuando no hay nada de aliento, hermano, cuando no hay nada de fuerzas, cuando no hay nada en nuestras vidas, lo que debemos hacer solamente es abrir nuestra boquita y clamar al Señor y decirle al Señor que nos ayude a sacar todo aquello que esté por allí guardado. Abrir nuestra boca para tener libertad y decirle, Señor, ayúdame a sacar todo esto. Yo quiero aflojar todo este endurecimiento que hay en mi vida, porque yo entiendo y sé que tú vas a actuar siempre a mi favor. Aún cuando me traicionaron, me hicieron, me dijeron esto, tú vas a actuar siempre a mi favor, porque tu mano, dice tu palabra, no se ha cortado. Abrir nuestra boca y decirle, Señor, acudo a ti en busca de ayuda, Señor. Ayuda a mi vida, ayuda a mi familia, ayuda a mi hijo, ayuda a mi casa, ayúdame, Señor, ayuda a mi país. Ayuda a mi nación, ayúdame en el trabajo, ayúdame, Señor, a entender tus planes. Sálvame y rescátame. Abrir nuestra boca delante de Él. Dijo el salmista en el Salmo 71,
sé para mí una roca de refugio, Señor, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, es decir, tú has hecho que yo pueda ser salvo de toda circunstancia, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Eso lo decía el salmista al Señor. Así debe ser nuestra oración al Señor. Así debe ser nuestra vida delante del Señor, creyendo que Él providencialmente va a actuar en forma oportuna a tu vida y a mi vida. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. La única esperanza de mi vida eres tú, Señor. Amén. Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el... Fíjese cómo el salmista entendía la providencia de Dios. En ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. Es decir, que desde que estuve en el vientre de mi madre, tú me has sustentado, a pesar de que he vivido momentos difíciles. Porque mira, al principio como inicia la oración, ¿qué dice? Sé para mí una roca de refugio. Él necesitaba en su oración un refugio. Estaba viviendo un momento difícil y le dice, aún en la dificultad tú has sido mi sustento. En ti he sido sustentado desde el vientre y de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó y de ti será siempre mi alabanza. Un aplauso al Señor. Hermano, Dios nos tiene involucrados en sus planes. Amén. Nosotros somos los que no lo involucramos a Él. Él nos tiene involucrados en sus planes. Como dicen por allí, salga sapo, salga rana. Él tiene sus planes para con nosotros. Amén. ¿Lo ha considerado usted a Él en sus planes? ¿Lo ha considerado usted a Él en sus planes? Amén. Señor, ten misericordia de mi vida, de mis decisiones, de todo lo que haga en función de tus planes y tus propósitos. Actualmente nuestro alrededor, nuestro ambiente, todo lo que nos rodea está lleno, hermano, de espíritus de opresión, de muerte y de quebranto. Espíritus malignos están rodeando las vidas de opresión, de muerte y de quebrantos. Hay aflicción en el pueblo mismo, hay dolor, hay tristeza, hay depresión por problemas, por circunstancias difíciles que estamos viviendo. Pero debemos entender que la ayuda oportuna de Dios, que el gobierno providencial de Dios, que el poder providencial de Dios está en acción, que Él está allí presente, que Él está viéndonos y ejecutando sus planes. Sea malo o sea bueno lo que nos suceda, Él está allí y va a cumplir sus planes y va a hacerlo que se conviertan en bendición para nuestras vidas. En estos días, yo le decía a mi esposa, qué cosa tan terrible, Dios mío. Yo vivo aquí, vecino del lado, de al lado, del frente y de atrás, con plantas eléctricas, y el ruido de las 4 plantas, el de aquí, el de aquí, el de aquí. La única casa rodeada de 4 plantas en todo donde yo vivo es mi casa. Y yo decía, Dios mío, qué terrible el ruido tan fuerte, las paredes suenan de la casa. Y una noche que yo le oraba al Señor, yo le oraba al Señor, Señor, este ruido me estaba haciendo doler aquí. Yo le decía a mi esposa porque ella también tenía dolor de cabeza. Doler la cabeza. Qué ruido tan fuerte, Dios mío.
Y entonces me tocaba preparar la clase. Y al siguiente día el vecino me llama, mire, pendiente, cualquier cosa usamos la nevera, meta sus cosas en la nevera nuestra. Todos se pusieron a la orden. Ahí está el gobierno providencial. Estaba el ruido, estaba fuerte, pero todos buscando la manera de ayudarme a guardar las cosas, que no se me dañara nada. Mire, una extensión para que ponga un ventilador para su casa. El gobierno providencial de Dios. Ahí estaba el ruido. Y cada vez que se va la luz, ahí está el ruido. Pero ellos me ayudan y no puedo quejarme porque está Dios interviniendo de alguna manera para que el ruido no se haga más fuerte en mi vida. Porque mire que el ruido, ¿usted ha visto, escuchado la planta de aquí? Imagínese una aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí. El olor a gasolina, la vibración en la pared, es una cosa terrible. Pero el Señor en su providencia, en su amor y en su misericordia, ha sustentado, ha ayudado y seguirá haciéndolo. Quizás otra persona en otro tiempo lo que hace es soltar sapo y culebra y pasar el grupo de WhatsApp. Los vecinos no me dejan dormir. No, cada quien tiene en su casa lo que quiere hacer, lo que puede hacer. Pero el Señor en su providencia nos ha ayudado a poder resistir esta situación tan fuerte. Una cosa mínima, pequeñita como esa, que quizás para usted no es importante, pero en cosas tan mínimas y pequeñas como esa, Dios interviene. Amén. Y Dios hace el trabajo. Y Dios obra de una manera contundente. Amén. Gloria a Dios. Dice 2 de Corintios 4, del 8 al 9. Estamos atribulados en todo, angustiados, en apuros. 2 de Corintios 4, 8 al 9. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Destruido el diablo. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. La mayor demostración del amor providencial de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense lo que vivió Cristo. Abraza, ama a 12 discípulos, anda con ellos, les enseña, los llevó por aquí, les enseñó, los llevó por allá, les enseñó, les habló, le dio de todo lo que era Él. Pero viene uno de ellos, llamado ¿cómo? Judas, y lo traicionó. Hermano, lo traicionó de una manera muy horrible. Lo vendió. Porque ahora Cristo va a una cruz. ¿El momento era agradable o era desagradable? ¿El momento era de dolor o de alegría? ¿El momento era de sufrimiento? ¿Y qué hizo el Señor con la muerte de Cristo? Cambió, transformó por medio de ese dolor, por medio de esa tragedia para María y para José y para sus hermanos, por medio de esa traición, transformó y cambió ahora nuestro lamento en baile. Cambió el futuro de la humanidad, transformó el futuro de las naciones. Y ahora por medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese llanto de su madre, de sus hermanos, de esa traición, de esa sudada de sangre de nuestro Maestro, por medio de ello ahora nosotros somos libres y tenemos una vida eterna garantizada y las naciones pueden creer en Él y ser salvas en Él. Amén. El mayor ejemplo, la mayor demostración del poder providencial de Dios está en Jesucristo el Señor. Porque a través de la expiación transformó nuestra tragedia en gozo, en alegría y en esperanza. Y dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera nos amó
que ahora nos dio a su Hijo para que vivamos en Él y en Él podamos tener vida eterna. Definitivamente la providencia es una medida que toma el Señor con anticipación para bendecirnos y ayudarnos a nosotros, sea mala o sea buena la experiencia. Si no fuera por la intervención providencial de Dios, ¿qué fuera de su vida? ¿Qué fuera de su vida? ¿Qué fueron nuestras vidas? ¿Ah? Un completo desastre. Veámoslo así, hermano. Estoy en una situación de crisis en mi vida. No hay yo que hacer conmigo mismo. No me soporto yo mismo. Porque a veces hay personas que llegan a un estado emocional como ese. Hermanos, revisemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Revisemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Revisemos cómo Dios ha obrado providencialmente en nuestras vidas. Y vamos a entender que Dios ha hecho todo en función de bendecirnos y ayudarnos y sacarnos adelante. Amén. Si no fuera por la intervención providencial de Dios, nuestras vidas fueran una catástrofe, una hecatombe, una tragedia. Sabemos que por medio de la prueba y de la situación, Él se va a glorificar. ¿Y cuántos lo creen? Amén. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin Jesucristo? Para finalizar, dice el texto, Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Repitamos todo en voz fuerte este texto. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Un aplauso fuerte al Señor. Y bien vive. Y a su nombre.